Lo que ocurre no es una devaluación. Lo que ocurre es un encarecimiento de acceso a un tipo de dólar que es el dólar ahorro. La verdad es que, más allá de lo técnico, seguramente en un ratito con el Rulo vamos a repasar todo esto. Bueno, si no es una devaluación, no es. me parece bastante. Pero no es porque justamente sí, por esto. Por eso. Porque no impacta sobre. Tampoco, no es una devaluación, no es un desdoblamiento cambiario tampoco. Es una situación. Se parece, te diría, más un desdoblamiento que una devaluación. Sí, bueno. Sí. Sí, porque la devaluación tendría impacto, en principio tendría impacto sobre los exportadores y sobre los importadores. Y tanto los importadores como los exportadores. Yo no recuerdo que haya habido una brecha tan grande entre un dólar y otro, ¿no? En la Argentina reciente decís, porque hubo brechas. ¿En cuál? ¿En qué momento de la historia reciente? A ver, recordame. No, en dictadura, la brecha. La brecha que con la tablita de Martínez dio, o sea, sí hubo brechas importantes en la Argentina. Pero también hubo brechas. Pero bueno, o sea, te tenés que ir previo a la convertibilidad. Sí, claro, te tenés que ir 40 años atrás. O sea, no recuerdo de los 90 a esta parte que haya de los 90 a esta parte, después de la convertibilidad no. Hubo un desfasaje tan grande porque, o sea, y este cepo es más profundo que el cepo de Kicillof y Cristina, ¿no? El cepo 2014, ¿no? 2013, 2014, 2015, ¿no? Y la brecha es más grande, la brecha era 20%, sí, ahora la brecha es casi el 100%, ¿no? Sí. Pero ese es un aspecto, Dani. Acá, insisto, para mí la cuestión es política. Un aspecto, pero está bien lo que digo, está bien macroeconómicamente, está bien, van a buscar la explicación y seguramente la habrá. Pero acá hay un elemento central que no pasa en ningún lugar del mundo. La Argentina es una economía bimonetaria. Claro. Acá, Adrián, en estos momentos, mientras yo y vos estamos hablando, hay un proveedor que no está actualizando su lista de precios porque ya tiene su lista de precios en dólares. Totalmente. Esto no pasa en otros lugares. En Brasil, por ejemplo, ahora está viendo lo que nosotros llamaríamos fuga de capitales. Durante la pandemia tuvo una enorme devaluación para lo que son los valores de ellos. Y es un tema macroeconómico el dólar en Brasil. Hoy, si te metes en un portal brasilero, y ves a los analistas políticos o los analistas económicos, discuten del tema del dólar y lo que está pasando con el dólar. De hecho, está subiendo mucho los alimentos básicos, es una discusión en Brasil. Subió el arroz, subió el feijão, subió la carne, los alimentos básicos, tanto así que Bolsonaro le pidió patriotismo a los dueños de los supermercados. Se dan discusiones parecidas a la nuestra. El elemento central, que es un tema que yo siempre lo charlo con Alfredo Zayati, con Pablo Ibáñez en Truco Gallo en el podcast, y lo hablamos también con vos acá, es que la Argentina es un país culturalmente con una economía bimonetaria. Es un tema muy profundo acá. Sí, pero hoy los sectores populares empezaron a ahorrar en dólares. Los sectores populares que tienen la posibilidad de ahorrar, de tener un manguito para ahorrar. Acá pasaban dos cosas, perdón, Dani. Pasaron 5 millones de personas que compraban dólares. Sí. De los cuales no es que eran 5 millones de especuladores de la City. Acá yo tengo, si querés no te voy a decir el nombre, pero tampoco estaba haciendo algo ilegal. Yo tengo un amigo conocido que tenía un negocio gastronómico. Después te digo cuál es. Amigo del programa también, que no es Lalo, aclaro, para que no, que sus empleados hacían el dólar puré, compraban los $200 y lo vendían y hacían un 30% en peso en un mes. Se ganaban 5 lucas, 6 lucas, y no lo hacían porque eran unos zapatos. Lo explicamos varias veces. Una herramienta de sobrevivencia. Sí, era un rulo de supervivencia, lo explicamos varias veces, y ese es un sector que se va a enojar mucho con esto, porque obviamente el primer efecto es que se anula la brecha. ¿Sí? En términos de costo real del dólar, se anula la brecha. Otro efecto y otro enojo
qué fácil hubiese sido. Sí. A ver, nosotros sin saber. Acá hubo una estrategia que fue fallida, ¿no? Porque si llegamos a esta situación, porque además arreglamos con los acreedores, tal cual como decía Amado Vudú en este programa. El problema de deuda es un problema, pero no es el problema. Porque acá vivimos con el Xanadu de que se arreglaba el tema de la deuda, y era la deuda externa terminó siendo como el segundo semestre de Macri. O sea, se arreglaba la deuda y a partir de ahí el resto de las variables se acomodaban. Bueno, no terminó sucediendo. No terminó pasando. Para mí el tema de la brecha cambiaria en una economía culturalmente bimonetaria como la Argentina es un tema. Porque no es un tema macroeconómico, no es un tema de 50 manzanas. Impactan los comportamientos, impactan la cultura, teniendo en cuenta que hay mucha gente que tiene muchos dólares en los colchones, digamos, o en las cajas de ahorro. No sé si mucha gente, pero hay muchos dólares fuera del sistema, 400.000 millones de dólares. Ese es el ahorro de argentinos en divisas fuera del sistema, lo que se conoce como fuga. El ahorro estimado es una estimación que hacen organizaciones internacionales, porque buena parte de este dinero no está declarado. En un punto tiene razón Guillermo Moreno cuando dice que si vos querés ser Kirchner, primero tiene que haber un Duhalde, ¿no? Porque Kirchner asumió con un tipo de cambio real muy alto. Bueno, eso te iba a decir. Vos decías, no hubo una brecha así. Bueno, pero la Argentina salió... Sí, acá se jugó... Déjame este dato. La Argentina salió de la convertibilidad con una devaluación del 400%. O sea, Duhalde impuso una devaluación del 400% que derrumbó el poder adquisitivo de los salarios y generó ese colchón que terminó siendo en manos de Kirchner, permitió un colchón virtuoso de Argentina. Sí, también también la consolidación de la concentración de sectores como los proveedores de insumos difundidos. O sea, vos podés ver solo la parte virtuosa de ese proceso, que es que la devaluación del 400%... ¿Y cuál es la parte virtuosa de este desdoblamiento cambiario? No, estábamos haciendo historia. Yo digo, vos podés ver la parte virtuosa de el proyecto Remes, Duhalde y compañía, o la parte del costo social que tuvo eso. Porque después lo agarró Kirchner, ese colchón, hizo algo... Le puso retenciones, puso retenciones altas, las cobró y las distribuyó, y se inició el ciclo de estabilidad política y crecimiento económico más importante de la historia contemporánea. Cierto, en el medio tuviste un altísimo grado de concentración en áreas... Medio, bueno, tuviste que salir de la convertibilidad, tuviste que tirar del mantel, está bien. Si vos me decís, hay una salida de la crisis, todos alrededor de una mesa, puestos acá de acuerdo, la pregunta siempre es la misma, Daniel. Bueno, la verdad pero la pregunta que yo estoy diciendo es otra, no es todos de acuerdo, ¿siempre van a pagar el costo de tirar del mantel la misma gente, que son las mayorías populares? ¿Nunca van a pagar los banqueros? Yo cuando hace 2 días vi a Brito pidiendo esto que se hizo ahora, una variante, no es exactamente esto, pidió otra cosa Brito. Dije, chau, se viene esto. ¿Por qué? Y porque Brito, que es el presidente del Banco Macro, es un tipo muy escuchado por el oficialismo, la oposición, es un tipo históricamente que viene del radicalismo, tiene una mesa de dinero de Franja Morada y la coordinadora radical. Esa mesa de dinero especuló con dólares contra el propio gobierno del radicalismo, se hizo multimillonario, hoy es una figura relevante de la economía argentina, el señor Brito, que hizo negocio con todos los gobiernos. Y aparte impone políticas económicas. Bueno, eso a mí me preocupa. Como me preocupa que los niveles de concentración de insumos difundidos en Argentina sigan en manos de Techín, porque eso impide imaginarse una salida donde el costo no lo pague siempre los sectores populares. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Siempre lo van a pagar los sectores populares con sus ingresos? ¿Siempre? ¿O lo están pagando sectores medios bajos? ¿Tenés herramienta para que no lo paguen los sectores populares? Sí, hay que aplicar. Herramienta, no es que... primero que el Estado, Adrián, no es el mismo del Estado del 2001. No, lo tengo claro. Estado tenés un ANSES, tenés un nivel de información en manos del Estado muy pero muy grande, tenés un nivel de organización muy pero muy grande. El ANSES, el PAMI, los municipios, los movimientos sociales, tenés hoy una cantidad de estructura de contención. Si te lo voy a decir en latín, si no se le fue a la mierda a Macri, imagínate a Macri con la política que hizo, ¿por qué se le va a ir al diablo
a Alberto Fernández, que tiene a un montón de factores adentro, de los sindicatos, los movimientos sociales, controla el ANSES, controla el PAMI. Sí, pero el control social... ¿Por qué se te va a ir? El control social hoy se vehiculiza a través de los medios de comunicación y del sistema financiero. Simple. Y hoy no estoy de acuerdo. Sí, el sistema es la pieza clave del control social para mí. Del control, de la asistencia, eso no sé. La asistencia sí, control social, el control de la calle, de la opinión pública. ¿Vos me decís que TN controla la calle? No, TN no, control social. ¿Quién controla la calle? Bueno, ¿Quién controla la calle? Vamos a la experiencia del 2008. Vamos a la experiencia del 2008. 2008 no dice, esto no es 2008, Adrián, no leamos esto como el 2008. Si no me dejas hay una experiencia social que pasó. En el 2008 la gente no sabía que los medios de comunicación, la gente se comía que los medios de comunicación eran independientes. Eso no pasa más, amigo. La gente sabe que los medios de comunicación representan a intereses políticos y hasta partidarios bien, pero bien precisos. Y cuando movilizan por ahora movilizan a 300 terraplanistas, por ahora. Yo creo que en este camino van a movilizar a más. Pero en esto coincidimos los dos. ¿Por qué las sociedades aceptaron pagar el costo con recursos fiscales de la estafa bancaria del 2008? O sea, en el 2008 hubo claramente una estafa bancaria. Porque los bancos son los dueños del sistema. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Pero eso amigo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que el agua moja? Bueno, estoy diciendo, vos te decías, vos preguntabas, ¿por qué con Macri? ¿Por qué vos preguntabas? Entre los jubilados y los bancos se eligieron a los bancos. Bueno, ¿qué decimos acá del primer día? Van a caer las pymes como moscas, y los bancos van a seguir todo de pie. Y va a pasar eso, porque nadie le toca el culo a los bancos. Los bancos son el sistema, es la Matrix. Es el corazón del sistema. Al banco no le toca a nadie. Por eso arreglamos la deuda, por eso pagamos como pagamos, por eso hicimos acuerdos, por eso Totó Caputo festeja, amigo. ¿Por qué festeja Totó Caputo? Porque ganó. Sí, claro, pero no estaba diciendo algo distinto. Lo que estaba tratando de argumentar era una pregunta que vos hacías, que entiendo que no era retórica, de por qué con Macri temprano para... no estalló todo. Mirá, pongamos música, pongamos música. No, ya, sí, pusimos, pero bueno, hay mucha gente que está preguntando muchas cosas prácticas respecto a cómo se aplica esto. Por ejemplo, bueno, lo de Netflix ya lo respondimos. Se pregunta mucho por el tema de qué va a pasar con las personas que están ahorrando para ver si en algún momento de la vida acceden a una vivienda. Ese es un aspecto. El otro día lo reflexionaba con Gervasio Muñoz, que vamos a conversar hoy, si tenemos tiempo más tarde, con Gervasio Muñoz, de inquilinos agrupados. Inicialmente en la Argentina, cuando nosotros éramos chicos, a las clases populares le costaba acceder a la vivienda, ¿no? Era difícil, tenían que irse a un terrenito en el conurbano, primero en el primer cordón, después en el segundo cordón, e ir, bueno, lo tenemos a Oscar Parrilli en línea, ¿no?